Hola, muy buenas tardes, doctora Leticia Arismendi Montoya y compañeros del grupo 132 de la Universidad de Chapultepec. A nuestro equipo nos tocó exponer el tema reproducción asistida. El equipo lo integra la doctora Grecia Lucila Cázares Ramírez, el licenciado Jesús Fuertes Hernández y la doctora Dulce María Martínez Colmenares. Buenas tardes. ¿Ustedes sabían que en 1790 fue cuando ocurrió la primera inseminación artificial humana documentada? Esto se debió gracias a que el médico John Hunter la realizó por primera vez. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX la ciencia logró avances decisivos. Hasta en 1978, el nacimiento de Louise Brown en Inglaterra marcó un hito al ser el primer bebé concebido mediante fertilización in vitro, lo que transformó para siempre el campo de la medicina reproductiva, ya que desde entonces las técnicas de reproducción asistida han evolucionado considerablemente, incluyendo a la inseminación intrauterina, fecundación in vitro, inyección intracitoplasmática de espermatozoides y la más reciente, la preservación de óvulos y embriones, lo que ayuda a las personas a tener una mayor tasa de fertilidad. Estos métodos no solo han aumentado las tasas de éxito, sino que también han abierto debates bioéticos, legales y sociales sobre el derecho a la maternidad, la paternidad y el uso de la tecnología en la vida humana. En perspectiva de aquí en México, estas técnicas empezaron a dar comienzo en la década de 1980 y desde entonces ha crecido tanto el sector público como en privado, siendo una opción viable para muchas parejas y personas que desean formar una familia. Es importante que conozcamos cuál es el concepto de la reproducción asistida, ya que este se va a caracterizar por ser un conjunto de técnicas y tratamientos médicos que tienen como finalidad facilitar al lograr la concepción de un hijo cuando existen ciertas dificultades o impedimentos para lograrlo de manera natural. Como ya lo hemos escuchado, pueden ser cuestiones genéticas, cuestiones hormonales, alguna descompensación y bueno, todo esto nos permite o estas técnicas nos van a permitir llevar a cabo el proceso reproductivo humano. Puede ser manipulado, hablando específicamente de manipulación de los gametos, óvulos y espermatozoides, embriones, o podemos ocupar técnicas que nos permitan también generar un ambiente que favorezca la fecundación. Sí, estos métodos de baja complejidad, como la inseminación artificial, y otros de alta complejidad, como la fecundación in vitro, que se van a tratar de diferentes formas, como lo comenta la doctora Dulce. Unos van a ser muy específicos para los gametos y los otros van a ser más que nada para el ambiente que esté teniendo ya el gameto formado. Van a ser importantes ya que pueden utilizarse tanto en parejas heterosexuales o con problemas de fertilidad, como en parejas del mismo sexo o personas solteras que desean ser madres o padres. Por eso conlleva mucho el derecho a la maternidad, paternidad y entre otras. Además de tener un objetivo médico que va a ser como tal la reproducción asistida como un método de planificación familiar. Tenemos que entender que este tipo de métodos también van a tener un impacto emocional, ético, social y legal, lo cual hace necesario su análisis desde una perspectiva multidisciplinaria. Una vez conociendo el concepto de reproducción asistida, también tenemos que conocer las nuevas técnicas principales de esta reproducción, las cuales se van a clasificar de acuerdo a su nivel de complejidad y la forma en que intervienen en el proceso reproductivo. A continuación, vamos a describir algunas técnicas. Así es, tenemos la inseminación artificial, que va a consistir en introducir los espermatozoides previamente seleccionados y capacitados directamente en el útero de la mujer en su periodo fértil. Esta técnica puede realizarse con esperma de la pareja o puede incluso elegirse algún donante. Es una técnica considerada como de baja complejidad. También tenemos la fertilización in vitro, que es una técnica de alta complejidad que consiste en la extracción de los óvulos del ovario de la mujer y fecundarlos de forma externa en un laboratorio con espermatozoides. Una vez formado el embrión, este embrión se va a transferir al útero para ser implantado. Esta técnica se utiliza cuando existen problemas más complejos de fertilidad, por lo cual también es importante que aseguremos que el embrión se desarrolle en un medio externo. Para que el resultado sea en un porcentaje mayor favorable para la pareja.
Otra de las técnicas importantes es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Y si se dan cuenta, el nombre es un poco raro, un poco largo, debido a que realmente es en una manera muy genéticamente hablando en cuanto a los espermatozoides. Y esta técnica se utiliza especialmente en casos de infertilidad o sea, de parte del masculino, que es grave, que a lo mejor ya tuvo algún tipo de tratamiento y que no ha funcionado de cierta forma. ¿Cómo se realiza esta técnica? Consiste en inyectar un solo espermatozoide directamente dentro del óvulo para facilitar la fecundación. Esta técnica se realiza como parte importante de un ciclo de fertilización in vitro. Otra técnica que debemos de saber es la donación de gametos, y esta incluye como tal a una donación de óvulos o espermas por parte de terceros, en la cual es utilizado cuando uno de los miembros de la pareja no puede aportar sus propios gametos. ¿Por qué? Porque pueden tener algún tipo de enfermedad congénita que haga que el gameto no pueda ser formado directamente con sus propios genes, y pues así tener que requerir una donación de óvulos o espermas. También es muy común en mujeres solteras o parejas del mismo sexo. En mujeres solteras porque pues realmente no tienen el esperma, y en las parejas del mismo sexo porque a lo mejor pueden llegar a ser personas que no tengan pues útero en el caso de los hombres. También una técnica que se está realizando es la preservación de la fertilidad. Esta técnica es la que donde se congelan los óvulos o espermatozoides o embriones para ser utilizados en el futuro. Es útil para personas que se someterán a tratamientos médicos agresivos como quimioterapia o que desean postergar la maternidad o la paternidad. Otra también técnica importante es la gestación subrogada, o como la conocemos como vientre subrogado. ¿Qué es esto? Es un proceso en el cual una mujer gesta un embrión para otra persona o pareja. Esta técnica es controvertida y su regulación legal varía considerablemente según el país o el estado. También es importante que sepamos que es muy importante saber que se tienen implicaciones éticas y sociales de la reproducción asistida. Esto, pues, con la finalidad de que el uso de las técnicas de reproducción, al generar cierto tipo de debates éticos y sociales que pueden llegar a involucrar incluso aspectos no necesariamente médicos, sino en donde ya entran aspectos morales, culturales, religiosos y legales, pues evidentemente este tipo de debates van a interferir en la intervención científica del proceso natural de la reproducción. Es por eso que aquí nosotros agregamos dentro de nuestro tema qué es lo que éticamente y socialmente se tiene que trabajar para que uno, como área médica, pueda llevar a cabo este tipo de procedimientos sin ningún tipo de complicación. Es importante también saber que el uso de los gametos donantes, la manipulación de los embriones y la posibilidad de la gestión subrogada terminan siendo al final, o recalcando más bien, pues estos terminan siendo procesos no naturales dentro de lo que se sabe de la reproducción natural, de la reproducción humana. Y como tal, pues ya lo dijiste, Dulce, existen muchos dilemas, entre los principales, los dilemas éticos, que es uno de los principales que gira en torno al inicio de la vida y al destino de los embriones no utilizados, porque en algunas ocasiones no todos son, digamos que cuando se realizan este tipo de actividades puede llegar a suceder que aunque se está haciendo el procedimiento, no sean candidatos para realizar, o bueno, que no se pueda intervenir de las diferentes formas de técnicas que hemos hablado. Y bueno, en muchas clínicas los embriones sobrantes son congelados, descartados o usados para su investigación, lo que genera controversia respecto al respeto por la vida humana desde la concepción. También se cuestiona el anonimato en la donación de gametos, pues los hijos concebidos de esta manera podrían desconocer su origen genético, afectando pues como tal una identidad personal. Es uno de los dilemas éticos que considero que es que abarca muchísimos aspectos, no solamente de una manera biológica, sino también ya para cuando tenemos a la persona que literalmente nació de este tipo de técnicas. No, si llega a ser el caso de que esa persona fue mediante un vientre subrogado, como mencionó nuestro compañero Jesús, puede que no es, puede que él ni siquiera sepa que
o sea, que su concepción fue realizada de esta manera y puede llegar a perjudicarle en su identidad personal. O sea, ya como tal, el enterarse a veces de este tipo de situaciones puede llegar a ser impactante. Sin embargo, pues el acceso desigual de las personas que están o no con este tipo de tratamientos también va a ser un aspecto que se va a relacionar con el dilema ético. Y va a ser importante porque en México muchas técnicas de reproducción asistida solo están disponibles en clínicas privadas, lo cual excluye a personas de bajos recursos, generando una brecha entre quienes pueden costear o no estos procedimientos. También podemos ver la diversidad familiar. En la reproducción asistida ha ampliado las posibilidades de formar una familia más allá del modelo tradicional. Gracias a estas técnicas, parejas del mismo sexo y personas solteras han logrado convertirse en madres o padres, desafiando las concepciones sociales tradicionales sobre la paternidad. También existe la gestación subrogada, que es uno de los temas más polémicos. Por un tanto, puede ser una solución solidaria entre familiares o conocidos, pero por el otro también se puede prestar a la explotación de mujeres en situación vulnerable. Incluso tenemos ejemplos de estas series de televisión, que La Rosa de Guadalupe y demás, o novelas incluso, que ya hacen alusión a la gestación subrogada, ¿no? Y ponen Claro. el panorama de cómo la mamá, que es quien está pagando junto con el papá, el esposo, el procedimiento, maltratan a la chica que es la que les presta el vientre, y también se da mucho como el tema de que la mamá que presta el vientre se arrepiente de entregar al bebé Justo. al momento de nacer. Entonces, realmente este es uno de los más polémicos, que pareciera que sale completamente de la realidad lo que pasan en las novelas, en las series, pero no, es un poquito de la realidad que sí termina siendo muy, muy parecido, ¿no? ¿Qué sucede? Pues estos tipos de procesos pues sí terminan siendo regulados, e incluso está tan regulado que en muchos países están prohibidos. Por lo cual, pues esta reproducción, por lo cual se plantea que es mejor realizar la reproducción asistida, aunque conlleve a ciertas cuestiones muchísimo más complejas, pero que al final la ética se considera de forma más integral, y así hace que cada persona que está involucrada en este proceso tenga pues un cierto sentido como de dignidad y de respeto, incluso hasta los derechos de los niños nacidos mediante este tipo de técnicas. Evidentemente, pues aquí ya practicamos también un estado de responsabilidad en la regulación. Sí, Justo, también lo que, abarcando el tema que comentó la doctora Grecia, el tema de la desigualdad, del acceso desigual. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un tratamiento de inseminación artificial o inseminación in vitro? muchísimo. Está alrededor de 170,000 pesos. Por Y lo creo menos. que la mayoría de las personas no Lo tienen. generamos eso, ¿no? Por eso se ha vuelto desigual esta práctica. Y además Sí, también, perdón, Gretz, también termina siendo una situación que pone en vulnerabilidad, porque a pesar de que son las personas de mayor poder adquisitivo las que normalmente Claro. realizan este procedimiento, se someten a un chorro de cuestiones hormonales y demás que al final, en algunos de los casos, ni siquiera terminan concluyendo favorablemente, porque nunca terminan pudiendo embarazarse, pero terminan con un descontrol hormonal, con una menopausia prematura, con problemas tiroideos y demás. Entonces, realmente sí es como tomar un sentido muy, pues como, muy o este ético. tipo de decisiones con mucha ética y sobre todo con mucho respeto a quienes lo van a realizar. Sí, Sí, sobre también de la todo porque, gestación. perdón, Perdón, Grecia, adelante. perdón. Sobre todo porque en México realmente no existe una ley federal específica que regule esta manera integral de las técnicas de reproducción asistida, lo cual a mí se me hace muy ambiguo de cierta forma porque ya estamos viviendo una era tecnológica importante a nivel mundial, pero ¿y a qué me refiero con nivel mundial? Que no solamente de manera tecnológica en dispositivos electrónicos, sino también en nosotros mismos. Ya comentamos nosotros diferentes técnicas de las cuales son pues de una manera muy tecnológicamente avanzadas, lo cual hace que México se vea un poco como desactualizado en este tipo de prácticas. Recordemos también que las clínicas que ofrecen, ya lo dijeron ustedes, este tipo de
de procedimientos son prácticamente particulares, lo cual no es un acceso universal. Y pues este tipo de tratamientos se deben de regir principalmente por la Ley General de Salud, específicamente la cual va a hacer que, o bueno, va a establecer disposiciones generales sobre la prestación de servicios públicos que van a incluir aspectos relacionados con la reproducción asistida, lo cual sí se tiene, pero no como digamos que con bases muy completas y por eso también no podemos tener un acceso libre o un acceso universal. También tenemos que comentar que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, regula y supervisa estos centros para asegurar que cumplan con los estándares de calidad y las pautas éticas establecidas por las autoridades. Sin embargo, así como no, tenemos una deficiencia tecnológica a nivel, digamos que de dispositivos, también la vamos a tener en este tipo de supervisiones. Si no se tiene regulado como tal una ley federal, ¿qué vamos a regular? O sea, ¿cómo se va a regular en una clínica? No se puede tener una buena regulación si no se sabe cómo está iniciando todo. Esa es mi perspectiva de todos estos temas que estamos hablando, la verdad. Sí, también lo que abarcan las leyes que aplican aquí en México es la Constitución política, que es el artículo 4, derecho a decidir sobre el número y esparcimiento de los hijos. No sé si ustedes sepan también, en el Código Civil de Tabasco permite legalmente la gestión subrogada bajo ciertos requisitos. Wow, eso Y, sí es tam- interesante. y también hay una ausencia de regulación nacional, vacíos legales muy importantes, la verdad. Así es. De hecho, se han presentado iniciativas legislativas que a pesar de que se han hecho conocer, sí, para crear una legislación específica sobre la reproducción asistida, hasta la fecha no se ha promulgado una ley federal que regule de manera integral estas técnicas. Por ejemplo, en abril del 2022, específicamente el Senado de la República aprobó una ley de reproducción asistida. Sin embargo, ni siquiera ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto, pues no ha entrado en vigor, ¿no? Así como la regulación a nivel estatal. Ante la ausencia de una legislación federal específica, evidentemente algunos estados pues han incorporado ciertas disposiciones relacionadas con la reproducción asistida en sus códigos civiles y familiares, como lo mencionaba hace ratito Jesús. Específicamente en Tabasco se reformó un código civil en el 2016 que incluía los aspectos sobre la gestación subrogada. Sin embargo, a pesar de que existe este código, este tipo de regulaciones estatales también han seguido generando controversias, ya que en algunos casos imponen ciertas restricciones que podrían considerarse incluso discriminatorias, como limitar la gestación subrogada a ciudadanos mexicanos o excluir a personas solteras o parejas del mismo sexo. Entonces, realmente sí es un tema bastante complejo. Y bien, tomando el tema que comentabas, doctora Dulce, de lo del Senado, no sé si sepan qué senador fue la que propuso esta regulación, fue el senador Miguel Ángel Mancera. Ujú. Y también podemos ver que también se crean derechos y tratados internacionales. La falta de una regulación específica en materia de reproducción asistida en México tiene implicaciones en el ejercicio de diversos derechos humanos, como el derecho a la protección de la salud, a la autonomía reproductiva, a la igualdad y a fundar una familia. Estos derechos están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a tratados internacionales que México ha ratificado. Y y como ya sabemos, el INEGI es uno de los institutos que nos ayudan a la estadística y geografía de México. Y en estudios recientes, en datos recientes del INEGI en el 2023, nos mencionan que una de cada 6 parejas en México enfrenta problemas de fertilidad, lo cual, si nos ponemos a pensar, es un dato alarmante. Es una Se hizo un conteo y son cerca de más de 30.000 tratamientos anuales que se practican de reproducción asistida desde el 2023. Imagínense, el 80% de los procedimientos se realizan en clínicas privadas. Y como ya habíamos comentado, el costo promedio de una fertilización in vitro es de 70,000 a 150,000 pesos mexicanos. Yo les A ese- quiero compartir que yo, buscando en estos temas, me comuniqué con Ingenes, una clínica privada que ve todo esto de la reproducción asistida, y estaban cobrando 170,000 a hoy 2025.
No inventes, es una Una suma la muy nota. grande. Sí, es Sí, una súper la nota. sí. Bueno, también queremos compartirles pues una nota periodística que encontramos reciente para que ustedes también puedan entender un poquito más de lo que estamos platicando, en donde se identifica claramente la falta de una legislación federal específica sobre la reproducción asistida en México, que además pues ha generado controversias éticas y legales y que en el 2016 se reportó que un equipo de científicos internacionales realizan un tratamiento de fertilización in vitro en México sin regulación clara. Esto evidentemente, como ya lo hemos platicado, suscitó ciertos debates con respecto a la ética de llevar a cabo el procedimiento médico en un país con un marco legal ambiguo. Así fuimos considerados. Y este caso va a subrayar la necesidad urgente de establecer normativas que nos permitan ayudar a regular las prácticas y que protejan los derechos de las personas involucradas, sobre todo porque también al final termina siendo un procedimiento bastante costoso como para que no logremos tener la legislación, la normatividad y que todo nuestro marco legal realmente del procedimiento esté regulado. Entonces se los vamos a proyectar en este momento. La garantía del derecho a la libertad reproductiva en procedimientos de fertilización in vitro fue el tema que se analizó durante un conversatorio organizado por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte. En el caso, una mujer demandó a una institución de salud por negligencia en el tratamiento de fecundación in vitro que le ocasionó daños que pusieron en peligro su vida, integridad física y psicoemocional, pues antes de dicho procedimiento le sugirieron someterse a una cirugía para extirparle tumores en la matriz que dificultarían el proceso de fecundación. Sin embargo, la recuperación se complicó, presentó un sangrado activo y el personal médico determinó que era normal. Tal negligencia llevó a que los padecimientos se complicaran al grado que se presentó lo que referimos, esa sepsis abdominal tan severa que tuvo como consecuencia que fuera necesario extirparle órganos reproductores femeninos. El caso llegó a la primera sala de la Suprema Corte, que confirmó la sentencia emitida por el tribunal colegiado en el sentido de ordenar la justa indemnización, que derivado de una negligencia puso en riesgo la posibilidad de tener hijos en el futuro. La salud reproductiva conlleva también el derecho de acceso a métodos para regular la fecundidad, que sean seguros, de fácil acercamiento y aceptables, y que la falta de salvaguardas legales para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave al derecho a la autonomía y a la libertad reproductiva. Asimismo, se obligó al instituto a criopreservar 6 embriones fecundados y realizar posteriormente la fertilización in vitro sin costo alguno, siempre y cuando la mujer afectada decida someterse de nuevo al procedimiento. Poder Informativo, Lorena Sánchez Cabrera. Bueno, pues ahora vamos a realizar nuestras conclusiones. La conclusión que yo podría realizar, que es la reproducción asistida, ha permitido que muchas personas y parejas que enfrentan problemas de fertilidad pueden cumplir su sueño de ser padres. Sin embargo, los avances en estas técnicas traen consigo desafíos éticos y legales que deben ser abordados para garantizar el respeto a los derechos de todas las partes involucradas. Es fundamental que en México implementen una legislación clara y justa sobre la reproducción asistida para evitar la discriminación y el mal uso de estas tecnologías. Bueno, mi conclusión, insistiendo en el tema de los altos costos para la reproducción asistida, evidentemente, ¿no? Como lo hemos venido diciendo durante toda la plática, esto es de manera desigual. Son los costos altísimos los que limitan la disponibilidad a ciertas clases sociales y a pesar de que, bueno, pues el turismo médico se ha incrementado, muchos ciudadanos mexicanos que no tienen acceso a este tipo de tratamientos deben ver de qué forma pueden promover, más bien México debe ver de qué forma se puede promover una mayor inclusión y accesibilidad, buscando soluciones que permitan a más personas que puedan beneficiarse con las tecnologías de manera equitativa. Esto sería a lo mejor como opción que el sector de gobierno, pues empezar a implementar este tipo de técnicas para que todos tengamos acceso. ¿Quién sabe qué tendrán que hacer? Tenemos que también saber que para que haya una reproducción asistida equitativa, debe de haber como tal una función general de Secretaría de Salud para que pueda tener esto no solamente equidad en cuanto a la concepción, sino también lo que conlleve todo esto, porque es necesario que sea un debate público y legal que no solo regule las técnicas,
las técnicas, sino que también se consideren a los derechos de los futuros hijos nacidos por estas prácticas, porque la ética de la reproducción asistida debe de ser un tema central en la creación de normativas legales que respeten la dignidad humana. Esto es un tema más que nada de una perspectiva ética, biológicamente hablando, y también que va a condicionar a que el paciente o bueno, el individuo obtenido de estas técnicas tenga una vida saludable. O sea, yo sé que el objetivo es que se tenga una reproducción y que se nazca un bebé, pero el hecho de que ya nació, que se compruebe que está teniendo todo lo necesario para que su vida sea pues lo más ética posible y que no está sufriendo alguna intervención que le pueda estar perjudicando. A lo mejor en algún futuro este tipo de prácticas se consideren de alto riesgo o bajo riesgo, pero todo esto no lo podemos saber sin que México no esté regulado desde lo más básico que es pues los hospitales que ya tenemos en la actualidad, que no se tiene como tal una salud pública abierta a todo el mundo y a esto me refiero de que hay una escasez de medicamentos, de insumos médicos que son necesarios para llevar a cabo pues diferentes actividades y no solamente la concepción. Esto ayudaría a que como tal las prácticas sean seguras. Por eso considero que es una de la perspectiva ética que debe ser muy importante en este tema. Así es. Bueno, pues esto fue todo por nuestra parte. Agradecemos muchísimo su atención. Nosotros somos el equipo número 6, conformado por Grecia Lucila Cáceres Ramírez. Licenciado Jesús Fuertes Hernández. y Dulce María Martínez Colmenares. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La bibliografía que ocupamos para realizar el trabajo de reproducción asistida fue la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, en sus siglas AMMR, el INEGI, la Ley General de Salud y el periódico Milenio. Muchas gracias.